Venimos de una serie de prédicas en donde hablamos 3 domingos en los Salmos en cuanto a motivos que tenemos para adorar a Dios. Y hoy vamos a dar inicio a una nueva temática de predicaciones que nos llevará hasta mediados de septiembre, muy interesante. La verdad que muy interesante, que se titula Cuidado del alma. Cuidado del alma. Creo que físicamente intentamos cuidarnos, ¿no? Hacer ejercicio, la comida, ¿no? Una serie de cosas para cuidar nuestro cuerpo, pero ¿y nuestra alma? Así que estaremos a lo largo de 7 semanas viendo 7 principios de sanidad interior, de sanidad de nuestra alma. Y hoy vamos a ver el primero de estos, que se titula La identidad. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad en Cristo Jesús? Para eso te invito que busques en tu Biblia Efesios capítulo 1, ¿sí? Efesios 1, y vamos a leer los primeros 8 versículos. Efesios 1, versículos del 1 al 8. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia y con toda sabiduría y entendimiento. Acompáñeme, vamos a orar y a entregar este tiempo. Señor, desde ya gracias por tu palabra, Padre Santo. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, podemos vernos como en un espejo y realmente ver nuestra condición. Una condición de pecado. A través de tu palabra podemos darnos cuenta, Señor, que necesitamos ser limpiados, que necesitamos ser lavados, Señor. Señor, toma el control de este tiempo. Es tu tiempo, Señor. Oro, Señor, para que el Espíritu Santo se mueva en la vida de cada persona que está aquí presente o nos está siguiendo a través de sus casas, Señor. Que tú les hables a lo más profundo de su corazón, Señor. Y, Señor, te ruego que me llenes de tu Espíritu Santo, que cada palabra que salga de mi boca sea tu palabra y no la mía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Mira, no sé si alguna vez, seguro que sí, ustedes han visto la construcción de un edificio desde cero, ¿no? De repente has visto que había un descampado allí, un campo, y de repente empezaron a llegar maquinarias y bueno, se empezó a ver que se iba a empezar a construir algo allí, ¿no? Yo lo he visto. Ahora muy cerca a mi casa están empezando una construcción, pero no sé si se han detenido a pensar en cuánto tardan en esos primeros trabajos. No, allí ves maquinaria, ves trabajadores mes tras mes tras mes y tú ves que no avanza. A mí me ha pasado. Digo, qué lentos, ¿no? Qué lentos son para construir. Sin embargo, después de un determinado tiempo, unos cuantos meses, esa construcción empieza a tomar un ritmo mucho más rápido. Y cuando de repente te das cuenta, wow, ya tienen construido hasta la 7ª planta, ¿no? Ahí es una velocidad increíble. Mira, evidentemente el tiempo que toman, que aparentemente, bueno, para mí parece lento y que están tardando mucho, es fundamental para que la estructura de ese edificio sea estable. Si hacen esa estructura demasiado rápido, esos cimientos demasiado rápidos, si la base de un edificio está mal colocado, el edificio está condenado. Por muy bonito que lo hagan, por muy moderno que lo hagan, así utilicen los mejores materiales, así el encargado de hacer este edificio sea el mejor arquitecto,
si no tiene una buena base, un buen cimiento, está condenada al fracaso. Porque tarde o temprano se va a empezar a hundir, quizá van a empezar a haber grietas, quizá van a haber problemas. El cimiento es fundamental en la construcción de un edificio. Ahora, hablando de nuestra vida, es completamente igual. Lo importante en nuestra vida es el cimiento, la base que tenemos para construirla. ¿Cuál es? Y aquí hablamos de la base o de la identidad de nuestra vida. Y la identidad de nosotros mismos no es otra cosa que lo que creemos de nosotros mismos. ¿Qué piensas tú de ti mismo? ¿Qué crees tú de ti mismo? Pero sobre todo, ¿te has puesto a pensar qué piensa Dios de ti? Una base defectuosa creará grietas en el alma. Hoy estamos hablando más bien de algo interno, no algo exterior, como puede ser el cuerpo, ¿no? Y que dije al inicio, tenemos determinados cuidados. Pero hoy estamos hablando de algo interno, algo que quizá no vemos, pero que requiere también tener un cuidado muy especial. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no es así? Así que tenemos que cuidar estas tres partes, cuidar también nuestra alma. Dice Efesios aquí, a partir del versículo 4, los primeros más o menos 3 capítulos de Efesios nos hablan de esto, nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? No lo que yo piense de mí mismo, ni lo que piensen los demás. Tu verdadera identidad es lo que Dios piensa de ti. Y es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y la palabra del Señor nos dice allí, en el versículo 4, que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. No somos una casualidad, no somos una coincidencia, tampoco somos un error. Dios nos escogió antes de la creación del mundo con un propósito. ¿Cuál es? Versículo 4. Ayúdenme. Para que fuésemos santos y sin mancha. Santo, la palabra santos viene de apartado, separado con un propósito. Hemos sido escogidos, apartados con el propósito de cumplir un propósito en Cristo Jesús, para ser sin mancha. A veces la palabra santo la confundimos con ser perfectos, ¿no? En el contexto no es eso. Hemos sido apartados, separados. Dice el versículo siguiente, antes de entrar ahí, Dios nos creó a su imagen y semejanza. No, así lo dice Génesis, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y aunque el pecado nos separó, esa relación con Dios, el Señor en su infinito amor nos ha adoptado como sus hijos. Lee el versículo 5. Dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Nos creó a su imagen y semejanza. Evidentemente el pecado nos rechazó, nos apartó. Pero el Señor ha vuelto a tomarnos, nos ha adoptado como sus hijos. Y en el pueblo romano, el hecho de la adopción significa un sentido de pertenencia y de libertad. Soy del Señor. Tengo un sentido de pertenencia y también en Él tengo libertad en toda área. También, como veremos ahora, el Señor puede liberarnos, sanar las heridas que tenemos en nuestra alma. Dice allí que tenemos también a través de Cristo la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. En el Señor tenemos una nueva oportunidad, un nuevo inicio, inmerecido, pero es por su gracia. Gracia significa regalo, es un regalo del Señor inmerecido. No lo merecemos, pero el Señor nos lo da porque nos ama. Y en su gracia es mayor que nuestro pecado. Es cierto que somos pecadores, pero la gracia del Señor está por encima de ello. Y su rica gracia es infinitamente mayor que la pobreza de nuestra alma a causa del pecado. Ahora bien, hablando de una base, de un cimiento fuerte en nuestra vida, necesitamos construir nuestra vida desde la base de lo que dice Dios que somos. ¿Sí? No de lo que yo creo,
no de lo que me dicen los demás, no lo que he escuchado. Nuestra identidad, esta es nuestra identidad en Cristo. Y esta debe ser la base que establezca correctamente nuestra alma, y de esa manera podemos tener una vida fuerte, bien cimentada. ¿No recuerdan la parábola de aquel hombre que construyó sobre la arena y sobre la roca? Es algo similar. Nuestra identidad, quién soy yo, debe estar enraizada en lo que Cristo dice que soy yo, sobre la roca firme que es Jesucristo. Y cuando vengan los ataques del enemigo, cuando vengan circunstancias adversas, quizá nos removemos un poquito, pero nos mantendremos firmes. De otra manera, fácilmente nos derrumbamos y nos debilitamos. Ahora, ¿cuál es el problema que surge aquí en nuestra identidad? Es que en lugar de creer esto, en lugar de creer lo que dice la palabra del Señor, lo que dice aquí en Efesios, que somos herederos en Cristo Jesús, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que quién está contra mí si estoy yo con el Señor. En lugar de creer lo que Dios piensa de mí, creemos las mentiras que hemos recibido quizá desde niños o de adolescentes o circunstancias de la vida. Hemos creído a aquellas mentiras que el enemigo ha minado nuestra mente, nuestra alma, y las hemos tomado como la base para, en base a esto, empezar a construir nuestra vida. El poder de la mentira radica en cuando hacemos un pacto con ella. Cuando empezamos a creer las mentiras que hemos escuchado acerca de nosotros. Mira, dice la palabra del Señor, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Luego veremos esto en un contexto más amplio, pero si tú estás de acuerdo con la verdad evidentemente te hará libre. Pero si tú haces un pacto con la mentira, su influencia arruinará tu vida. Un ejemplo, o muchos ejemplos puedo encontrar aquí. Las mentiras nos afectan a todos. A todos. No hay alguien aquí que pueda decir, no, a mí no me afecta. Sí, afectan a todos y de formas diferentes. Por ejemplo, algunas maneras es cosas que nos dijeron. Quizá de niño has escuchado, quizá de tus propios padres, que no vales para nada. O que no valías para nada. Que no ibas a lograr nada en la vida. Que eras un inútil, ¿no? Palabras que son mentira y que van entrando en lo más profundo de nuestra alma y las tomamos como base para construir nuestra vida. Entonces crecemos pensando que realmente nunca voy a lograr nada. Pero no solo las cosas que escuchamos, sino también cosas que sucedieron. Quizá hemos crecido en hogares estructuralmente no correctos. Quizá nuestros padres se divorciaron. Quizá había abusos físicos o psicológicos dentro de nuestro hogar. Entonces ya no creemos en la familia. Entonces ya no podemos, somos incapaces de ver a Dios como un padre porque mi padre no ha sido bueno conmigo. ¿Me explico? Mentiras que van siendo, que empieces a construir, tomar como base esas mentiras para tu vida y finalmente te van arruinando. Dolores que hemos sufrido, quizá alguna enfermedad, alguna pérdida de un ser querido, entonces ya nos marca para siempre. Y tomamos ese dolor como la base para construir nuestra vida y vivimos inconformes, tristes, renegando incluso con Dios porque nos ha quitado, nos ha privado de algo que queríamos mucho. La cultura en la que vivimos, eso influye también, lo veremos un poquito más adelante, para construir bases equivocadas, erróneas, mentiras. Evidentemente nuestro propio pecado nos va minando, ¿no? Y evidentemente todo esto es obra de Satanás, quien sutilmente va metiéndote una serie de mentiras y que si tú las crees, las vas tomando como la base y va a arruinar el resto de tu vida. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Por ejemplo, no nos sentimos amados, ¿no? Jamás he escuchado que me han dicho te quiero. No he recibido nunca un abrazo, un te quiero de mi papá, de mi mamá. En mi adolescencia fui rechazado, sufrí bullying. Entonces he crecido sintiéndome no amado, pero sin embargo busco que me amen. Y me refugio quizá en una mujer, me refugio en un hombre, me refugio en cosas para recibir amor, pero nada me va a llenar. No me siento amado, porque finalmente es como verter agua en un cubo roto,
que todo se va yendo, se va diluyendo y nunca me sentiré lleno, porque mi alma está herida y no me siento amado. Y más bien, cuando nos refugiamos o buscamos amor en otra persona o en otra cosa, más bien terminamos sintiéndonos peor, terminamos sintiéndonos utilizados y la herida sigue acrecentándose. Y por tanto vivimos buscando la aceptación de los demás, buscamos complacer a los demás, dejamos de ser nosotros mismos para que tal grupito me acepte, para que tal persona me hable, para ser parte de. Pero no eres tú, sino que estás buscando vivir bajo las mentiras que el enemigo ha minado en tu alma. No estás teniendo la base de lo que Cristo, lo que Dios piensa de ti, sino lo que los demás piensan de ti. Quizá algunas consecuencias de esto es que también tenemos comportamientos compulsivos. Vivimos a la defensiva ante cualquier cosa que me digan, ¡buah! ¡Salto! Porque quizá hemos sido muy heridos también y nuestro primer acto de defensa es igual, atacar. Porque nuestra vida está mal, tiene mala base. Nos aferramos a cosas materiales y aquí hablo de una de las muchas consecuencias quizá a veces de la cultura. A veces quizá hemos crecido en necesidad, en pobreza, ¿no? Hemos tenido cierta necesidad de niños, de adolescentes o incluso de adultos y de repente el Señor, nos prospera o salimos a un país más próspero como, puede ser España, y empezamos a tener aquellas cosas materiales que antes no teníamos y empezamos a aferrarnos a ellas. Estas cosas materiales se empiezan a convertir en mi base. Estas cosas materiales se empiezan a convertir indispensables en mi vida. Ahora sí soy feliz porque obtuve lo que de niño no tenía. Es erróneo. Porque las cosas materiales se acaban, se deterioran, dice la palabra, pero lo que permanece para siempre es su palabra, es la verdad. Es el cimiento sobre el cual debe estar construida tu vida. No sobre lo que piensan los demás, no sobre lo que te dijeron de pequeño, no sobre las cosas materiales que ahora obtienes, porque todo eso, dice la palabra del Señor, es secundario. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, y lo demás, todas estas cosas vendrán por añadidura. Pero las tomamos como la identidad de nuestra vida. Ahora tengo una casa, ahora tengo un coche, ahora tengo un buen trabajo, ahora sí soy feliz. ¿Y qué pasa cuando se acabe tu trabajo? Cuando tu cuenta bancaria empiece a disminuir, cuando estas cosas materiales se empiecen a desvanecer, desapareció tu identidad. Y viene el fracaso, viene la tristeza, la desilusión, las malas decisiones que tomamos, etcétera, etcétera, etcétera. Podría estar hablando toda la mañana de consecuencias que pueden haber en nuestra vida de tener una mala base. Toda la mañana podríamos estar hablando de esto. Y estas mentiras, lo único que hacen es que nos impiden y nos alejan de la herencia que hemos recibido en Cristo Jesús. Si yo tengo como base a Jesucristo y creo lo que el Señor me dice, que Él me ama, que Él cree en mí, que yo soy valioso para Él, no necesito querer ser el centro de atención de nadie. No lo necesitaré. El ego quedará de un lado, sino que más bien, como hizo Jesucristo, seré cada vez más humilde, reconociendo quién soy en el Señor, reconociendo que todo lo que yo soy, lo que yo tenga, lo que hago, no proviene de mí, sino proviene de mi Padre que me ama y que me ha dado conocimiento y que me ha dado un trabajo y que me ha dado dones y que me ha dado talentos. Y como hizo Cristo por su iglesia, se humillará, se pondrá por debajo en pos de que su iglesia crezca. Qué diferente, ¿no? Y viviré seguro. Viviré seguro. No en cosas inestables, sino en aquello que permanece para siempre, la verdad. Jesucristo, aquel cimiento que es inamovible. Por tanto, no podemos ignorar aquellas mentiras que afectan en nuestra vida. No debemos ignorar que estamos quizá construyendo nuestra vida, independientemente de la edad que tengas. Puedes estar construyendo tu vida sobre una base inestable, que tarde o temprano se va a caer. Hermanos, se va a caer. Ahora, las mentiras siempre se manifiestan. Las mentiras siempre se manifiestan.
y debemos identificarlas y reconocer que estamos viviendo bajo ellas. Primero, debemos identificar aquellas mentiras que quizá están causando algún daño o han causado algún daño a un dolor en mi alma. Y esto a veces no es tan fácil. Debemos tener tiempos de oración, de búsqueda del Señor, que el Señor te revele, quizá ahora mismo lo está haciendo y está revelando cosas, heridas de tu alma. Quizá el Señor te está revelando hoy cuál es la base de tu vida, sobre qué mentira la estás cimentando. Vale, la estás identificando. Ahora, el segundo paso es reconocer que estamos viviendo bajo esa mentira. Quizá nuestra base son las cosas materiales. Quizá nuestra base, nuestra mentira es que no, nadie me ama, que soy falto de cariño. Quizá fue abusado de niño y tengo temor, desconfianza, y esa es la base sobre la cual estás construyendo. Reconoce que estás viviendo bajo ella. No podremos vencer nada que no admitimos. Debemos identificarla, reconocerla y llevarlas a los pies de Cristo, que es el único que puede sanar tu corazón. Nada externo que tú hagas podrá solucionar tus heridas internas. Nada. Lo único que puedes hacer es ser sincero contigo mismo, reconocer aquellas mentiras, aquella base y llevarlas a los pies de Cristo, para que Él, a través de su poder, de su Espíritu Santo, te empiece a sanar y empiece a fortalecer aquella base y aquel propósito con el cual Él te creó. Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Somos transformados por la verdad. Debemos combatir las mentiras de este mundo que busca robarnos la herencia en Cristo con la verdad. La verdad es la única que puede renovar nuestra mente, porque aquellas mentiras se quedan hechas raíces en nuestra mente. ¿No es así? Y las creemos, realmente creemos. Podemos crecer creyendo que no servimos para nada. Es verdad, que somos inútiles. Y es triste, pero se escucha mucho dentro de la iglesia, a jóvenes, incluso a personas mayores, es que yo no sirvo para nada. Qué triste, porque el Señor dice completamente lo contrario de cada uno de nosotros, que somos valiosos, que somos la niña de sus ojos, que todo lo podemos en Cristo, pero estamos viviendo bajo una mentira que nos arruina completamente. Somos transformados, renovados por la verdad y a través de la presencia del Señor. Vuelvo a Juan 8:32 que mencioné antes. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No, precioso. Y lo conocemos y lo repetimos muchas veces, pero tenemos que entender bien el contexto de esto que dijo Jesús. Porque podemos pensar, allí dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Podemos pensar que el hecho de conocer la verdad ya no liberará. Y eso no es así. Eso no es así. Renovar tu mente con la verdad no es una actividad pasiva. Vamos a leer el contexto de estas palabras de Jesús, ahí en 8:31 y 32. ¿Sí? Palabras de Jesús. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿vale? ¿Sí? Si vosotros permanecéis, obediencia, una acción, algo que tenemos que hacer, permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y entonces qué pasará? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Primero hay un paso de acción. No, debemos obedecer la verdad. No basta solo con conocer la verdad. Podemos tener mucho conocimiento de la palabra aquí, intelectual, en la mente, pero si ese conocimiento no baja al corazón, se queda en mero conocimiento. Cuando realmente ese conocimiento llega al corazón y se convierte en acción, en obediencia, en permanecer en la verdad, en permanecer en el Señor, dice Jesús, entonces ahí seréis mis discípulos, ahí conoceréis la verdad y ahí la verdad os hará libres.
libres de todo. Incluso de aquellas mentiras que han estado atando a tu vida, el Señor te puede liberar, sometiéndonos a la verdad y a la presencia del Señor en nuestra vida. La verdad por sí sola no te libera, pero aferrarte a la verdad frente a la mentira una y otra vez, sí lo puede lograr. Si continuamente viene a tu mente aquello de no lograrás nada, contéstale con la verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Combate con la verdad las mentiras de Satanás, que muchas veces son nuestros propios seres queridos que nos han causado daño, o nos han dicho palabras o actos, situaciones que hemos vivido que nos han marcado. No importa cuál sea. Con la verdad, aférrate a la verdad continuamente para vencer las mentiras que el enemigo ha metido en tu mente y en tu alma. La cuestión de tu valor, la cuestión de tu identidad se resuelve en la cruz. Se resuelve en la cruz. En la cruz, nuestro Padre Celestial te dijo a ti y me dijo a mí: tú eres de valor infinito para mí. Tú eres, te declaro digno y merecedor de la sangre de mi Hijo. Y por tanto, heredero de las bendiciones, de las promesas a través de Cristo Jesús. ¿Amén o no? ¿Lo creemos? Debemos vivir. Esta es la base de nuestra vida. Esto es lo que debemos cimentar nuestra identidad. No en lo que me digan los demás, no en las críticas de los demás, sino en lo que el Señor piensa y ha hecho por mí. Esa es mi verdadera identidad en Cristo. No si crecí pobre, no si tengo en abundancia, no mi conocimiento, no las situaciones adversas, difíciles que viví, sino que mi identidad está en Cristo, aquel que tomó mi lugar y me dio la promesa de salvación, de una vida eterna, de una nueva oportunidad en Él. Esa es una identidad inamovible. Esa es una base que no se va a mover jamás. Toma tiempo. Estás a tiempo de volver a... Sí, Señor, yo quiero cimentar mi vida bajo esa roca que eres tú, Jesucristo. Que aunque vengan palabras, aunque vengan dardos del enemigo, aunque vengan inundaciones, me mantendré firme, porque tengo claro quién soy yo en ti, oh Señor Jesús. Ni los rechazos, ni los enemigos, ni el odio, ni las críticas, ni ningún tipo de abuso, ni las palabras, ni los fracasos, ni las circunstancias fuera de nuestro control nos pueden separar del amor de Cristo Jesús. Absolutamente nada. Pablo dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué circunstancia estará contra nosotros? Ninguna. Porque Dios está por encima de toda aquella circunstancia, está por encima de cada dolor. ¿Quién puede disminuir entonces nuestro valor? Nadie, ni absolutamente nada. Nada podrá separarnos del amor de Cristo. Por tanto, queridos hermanos, esta es la verdad a la que debemos aferrarnos. A entender que Cristo nos amó, dice Efesios, nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos ha adoptado como sus hijos. Nos ha hecho herederos en Cristo Jesús. Nos ha dado la promesa de vida eterna. Nos ha dado una identidad. Esta es la verdad a la cual debemos aferrarnos. Y repetirla y vivirla y luchar contra las acechanzas y las mentiras del enemigo. Apropiate de ellas cuando las mentiras amenacen tu seguridad, tu valor y tu identidad. Para los más jóvenes, los más pequeños, a veces las palabras hacen mucho daño. Hacen mucho daño. Como padres a veces decimos cosas que sin pensar y hacemos daño a nuestros hijos. Pero jóvenes, niños, aprendan desde pequeños a decir: no, eso es mentira. El Señor dice que yo soy valioso para Él. El Señor dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalezca. No hay cosa que yo no pueda lograr. No hay sueño pequeño si yo estoy de la mano de mi Señor. Esa es la verdad. Y así debemos crecer y establecer nuestra vida. Nada es imposible para Dios. Nada. No hay sueño pequeño. Jóvenes, ¿quieres ser piloto? Puedes ser un gran piloto.
sea el sueño que sea que Dios ponga en tu corazón, lo puedes lograr en Cristo Jesús. Con esto, cuando tenemos esta base para construir nuestra vida, en esta base podremos encontrar paz, podremos encontrar amor, podremos encontrar aceptación, seguridad, la compañía que tanto necesitamos. A veces nos sentimos solos, ¿no? Y creemos que el hecho de tener una pareja para los más jovencitos ya se va a acabar la soledad, ¿no? Y puedes estar rodeados. A veces queremos tener un montón de amigos para no sentirnos solos. Pero quizá llegas a casa y tu soledad sigue igual. Esos vacíos solo los puede llenar el Señor. Puedes tener miles de amigos, pero seguir sintiendo ese vacío de soledad. Pídele al Señor que llene ese vacío. Y aunque estés solo, jamás te sentirás en soledad. Para los más jóvenes, para aprender a vivir en pareja, primero tendremos que aprender a vivir solos. Amarnos solos, aceptarnos solos, saber estar solos. Y luego vendrá el momento de poder compartir con otra persona. Queridos hermanos, les repito los 4 puntos claves de nuestra identidad. La primera, identifique las mentiras que Satanás ha metido. Palabras, circunstancias, hechos, todo aquello que el Señor traiga a tu mente, no te olvides de ello. Identifícalo. Segundo, reconócelo. Reconoce que esas mentiras están siendo la base de tu vida. Tercero, permite que el Espíritu Santo ministre en tu corazón. Llévalas a los pies de Cristo. Reconoce, Señor, estoy viviendo bajo una base que es equivocada. Estoy haciendo caso a lo que soy yo por lo que dicen los demás y no lo que tú piensas de mí. Deja que el Señor, que la presencia del Señor actúe en tu vida. Quien es el único que puede sanar tu corazón, tu alma. Y cuarto, actúa con valor. El libro de Santiago dice que la fe sin obras o la fe sin acción es muerta, ¿no? Debes actuar en la verdad para que la verdad se convierta en la base bajo tus pies, lo que les decía antes. Continuamente estés repitiendo, repite lo que Dios piensa de ti. Cuando recibes no vas a lograr nada. No, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que me ha dado sabiduría. Repite, repite, repite. Que esto no sea solo conocimiento, sino se convierta en acción. Una verdad en acción. Yo voy a dar pasos porque lo puedo lograr, lo puedo conseguir, porque así lo dice mi papá. Y mi padre no miente. Actúa con valor. Recuerda que no es suficiente con conocer la verdad. Debemos sujetarnos implacablemente a la verdad para que la verdad nos libere. Conoce la verdad, claro que es importante, pero el siguiente paso es someterse a la verdad, ser obediente a la palabra del Señor, a lo que Dios nos pide. Y allí será que el Señor empiece a actuar y la verdad te empiece a dar esa libertad que tanto añoras. Voy terminando, queridos hermanos. La identidad no se logra por tus propios méritos o por tu propio esfuerzo. La identidad no es por lo que yo haga o por lo que yo logre. La identidad es un regalo que se recibe de un Padre amoroso que te ha adoptado porque te ama y que te eligió antes de la fundación del mundo para ser parte de su familia. Esa es tu verdadera identidad, un regalo del Señor para ser heredero en Cristo Jesús. Tu identidad no radica en lo que hagas correcta en la vida. Tu identidad radica en el amor de un Padre que, aunque te equivoques, te ama y cree en ti. Mira, esta serie de prédicas está basado en un título que se titula Cuidado del alma. Y allí el autor contaba una anécdota con su hija de 8 años. Dice que él corregía a su hija, ¿no? Porque bueno, tenía malos comportamientos y lo corregía. Y cada vez que él corregía a su hija se ponía a llorar y lo miraba a él de una manera extraña, triste. Y él se daba cuenta continuamente esto y le llamaba la atención que la mirada de su hija cambiaba. Así que dice que él, después de un tiempo y ver esta reacción, se sentó un día con su hija y le dijo: hija, yo te amo, pero hay conductas que debo corregir, porque el amor también es corregir.
Y la niña le decía, no, papá, tú no me amas, porque me corriges siempre, me regañas por lo que yo hago mal. Y el padre dice que él repetidamente le repitió a su hijo, hija, aunque yo te esté corrigiendo, yo te sigo amando. Porque mi amor no depende de tu comportamiento. El amor que yo tengo por ti es porque tú eres mi hija. Independientemente de cómo te comportes, independientemente de lo que hagas, mi deber es corregirte, pero mi amor jamás va a cambiar. Y esto es lo que debemos tener en valor. Dios no nos ama por lo que hagamos. Dios nos ama porque somos sus hijos, porque somos su creación. Y debemos crecer teniendo esto claro. Mi identidad no es lo que yo logre por mi propio esfuerzo. Mi identidad viene de un Padre amoroso que, a pesar de mis malos comportamientos, me sigue amando y sigue creyendo en mí. Gloria a Dios, ¿no? Esa es mi identidad. No mis errores, no mis fracasos. No, el amor de un Padre que, aunque 1000 veces me equivoque, me seguirá amando y estará presto allí, como en la historia del hijo pródigo, a recibirme y a hacer una gran fiesta. Queridos hermanos, no es un tema cualquiera. Es nuestra alma, que no se ve, pero que sí, de ello depende que construyamos bien el resto de nuestra vida. Son los cimientos y no es cualquier cosa. ¿Deseamos, papás, que nuestros hijos construyan sobre la base correcta? Oremos por ellos, enseñémosles estas cosas. De verdad que es un libro muy, muy bonito, muy recomendable para orar, para leer en familia y lograr establecer la base correcta, la identidad que yo tengo en Cristo, la base inamovible para mi vida. Que el Señor nos ayude, primero, a identificar las mentiras. Y segundo, que a veces es el paso más difícil, reconocer que estamos viviendo bajo esas mentiras. Luego déjalas en los pies del Señor. El Señor va a obrar de manera maravillosa. No tengo ninguna duda. Identifícalas, reconócelas y ponlos a los pies de Cristo. Y no te olvides, actúa con valor. Que la verdad esté continuamente en tu boca. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Nada va a lograr, ninguna mentira. Como dice Efesios, los dardos del enemigo no podrán conmigo porque tendré allí el escudo de la fe. Y nada podrá conmigo porque mi identidad está bajo la base sólida de Cristo Jesús, quien me hizo heredero. Qué mejor noticia, ¿no? Qué mejor identidad podemos tener que esta. Que el Señor nos ayude, que el Señor hable a sus corazones y puedan, si no aquí, en vuestras casas, tener un tiempo de oración. Busca a tu Señor. Allí en tu aposento, a solas, en tu cuarto, ten un tiempo de quietud y ora al Señor por esto. Cimienta bien tu vida. Independientemente de la edad que tengas, nunca es tarde. Ponte a cuentas con el Señor. Entrégale al Señor aquella base inamovible para que la haga firme en Él. Vamos a orar, entregar este tiempo, dar gracias al Señor por su palabra. Así es, amado Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti tenemos una nueva oportunidad. En ti podemos tener un nuevo inicio. Muchos nuevos inicios, Señor, porque dice que tu misericordia se renueva cada día. Amado Padre, Señor, ayúdanos. Padre Santo, yo te pido con todo mi clamor desde lo más profundo de mi ser que tú nos ayudes a identificar aquellas mentiras que el enemigo ha arraigado en nuestros corazones. Señor, habla a mis hermanos a través de tu Espíritu Santo, sea donde sea, el lugar en donde estén, Señor, que ellos estén ahora dándose cuenta que el cimiento de su vida está bajo mentiras, que su identidad la están basando en lo que piensan los demás, en sus cosas materiales, y no en la verdadera identidad que debe ser lo que tú piensas de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a identificar, pero también, Señor, ayúdanos a actuar con valor, a vivir esa verdad que conocemos, pero llevarla a la acción.
a ser obedientes a tu palabra, a ser obedientes a esta verdad que nos hará libres. Señor Jesús, te invitamos en esta mañana, Señor, para que seas tú, Señor, penetrando a lo más profundo de nuestra alma y seas tú restaurando, seas tú quitando, seas tú sacando aquello que no te pertenece, aquello que ha entrado allí, Señor, y no proviene de ti. Oro por nuestros niños, por nuestros jóvenes, Señor, para que ellos aprendan a través de una relación cercana contigo a cimentar su identidad en ti. Y no en las palabras que han recibido de niños, no en el bullying que quizá hoy están recibiendo en sus institutos, en las universidades. Que su identidad esté en ti, en que tú, en que cada uno de ellos es valioso para ti, que es la niña de sus ojos, en que ellos pueden lograr todo porque tú estás con ellos. Señor, que su verdad, que la verdad, Señor, de tu palabra sea viva en cada uno de ellos. Que sean el evangelio andante que dice Hechos en el capítulo 2, Señor. Y que cada uno de nosotros podamos disfrutar de esa libertad, de ese propósito con el cual tú nos has creado. No para ser esclavos de las mentiras, sino para ser libres en el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque en ti tenemos una verdadera identidad, una identidad inamovible. Ayúdanos a vivir en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.